Bueno, bueno. El tema tiene que ver con justamente, se ha nombrado en la semana el Día Internacional de la Mujer y lo reconocemos que fueron muy valientes aquellas mujeres, como uno puede reconocer alguna mujer valiente en el transcurso de su vida. Si yo pienso en mi pasado, fue mi madre, valiente mujer, valiente, por la gracia de Dios, por haber encontrado a Jesucristo en su vida. Cambió todo nuestro hogar. Su esposo, Pedro Brizuela, se convierte al Señor también por esta mujer que había conocido el mensaje de Dios en la casa de nuestro hermano Esteban Gaba. Y fue transformado las tinieblas en luz, el llanto en risa, en gozo, en alegría. Pero tuvo que pasar un montón de dificultades. Y si cada uno de nosotros recordamos quizás a una mujer, estamos recordando del tiempo pasado, pero también podemos recordar y ver quién tenemos a nuestro lado hoy. Mujeres también valientes, nuestras esposas que nos acompañan, que bendicen, que nos fortalecen y nos ayudan a seguir adelante. Por eso el tema de hoy es mujer valiente, porque la necesitamos y Dios la ha puesto en nuestra vida y la ha puesto en la iglesia para servir, para ayudar, para fortalecer. Y quiero compartir con ustedes en Primera de Samuel, capítulo 1, voy a leer sus 18 primeros versículos, que dice así la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no las tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elim, Ofín y de Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Así dice la palabra de Dios. Yo digo, qué triste, qué situación difícil que le ha tocado a Ana. En aquel tiempo podían tener dos esposas. Bueno, ella no podía darle un hijo a su marido. Ella quería y amaba tener un hijo y era su tristeza por la que no podía tener. Pero no solamente esto, sino que la otra mujer, Penina, la hacía enojar, se burlaba, la hacía entristecer y también la irritaba porque ella no tenía hijos. Por lo cual Ana dice su palabra que lloraba y no comía. Eso puede pasar que algunos o algunas se burlen de alguna persona, sin llegar a conocer la tristeza que hay por dentro de su corazón, de lo que ella estaba llevando, esta mujer, Ana. Y Elcana, su marido, dice la palabra de Dios que la amaba mucho, la quería mucho, verdaderamente. Y cuando daba la porción a sus hijos y a Ana le daba una porción grande para presentarla delante de Dios. Esa era la ofrenda que ella podía dar. Y Elcana con la mejor intención, pero quizás sin llegar a entender la necesidad de su esposa, ella deseaba tener hijos y él le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué se te has afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo lo entiendo. Entiendo que él la amaba tanto y quería cubrirla y quería como apaciguar su tristeza y presentándose él diciendo, no soy mejor que 10 hijos. Claro, un esposo no son los hijos. Ella tenía necesidad de un hijo. Quería darle lo mejor a quien amaba también, pero estaba así. Quizás no la llegaba a entender. Penina la molestaba. El esposo no llegaba a entender la necesidad que tenía. Me imagino a Ana diciendo, bueno, voy al templo, voy allí a ver al sacerdote, porque una mujer se burla, mi esposo no me entiende o no alcanza a comprender toda mi necesidad más allá que me ama. Entonces voy al templo y allí estaba el sacerdote, Elí, sentado en una silla, y la ve pasar y ella entra y está orando. ¿Pero qué dice el sacerdote? ¿Qué está diciendo el sacerdote? Él la mira y dice, estás ebria, estás borracha, ¿qué te está sucediendo? Anda a digerir tu vino a tu casa, anda a dormir hasta que se te pase. Incomprendida y burlada, o burlada e incomprendida, buscando el socorro, buscando la ayuda en Dios, pero se encuentra con Elí diciéndole, anda a digerir tu vino a tu casa. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué valiente? No pone en su boca enojo para su esposo. No pone enojo para Elí, el sacerdote de Dios. Lo reconoce como tal. Pero hace algo, Ana. Dice en el versículo 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Por lo tanto, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
Yo no digo que el profeta, o perdón, el sacerdote haya sido un mal hombre. No, no. Pero no entendió a Ana en ese momento. Pero cuando Ana vuelca también delante de Elí su aflicción, su dolor, Elí le responde y dice así el sacerdote: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no tuvo más, y no estuvo más triste. Qué cosa hermosa poder encontrarnos con esto. Burlada, rechazada. No alcanzaron a comprenderla a su esposo de la manera que ella necesitaba que lo comprenda. Tampoco lo hizo el sacerdote de la iglesia, del templo, en primer momento. Pero ella hizo algo muy importante. Derramó su angustia, su dolor delante de Dios. Y fue a él a contarle su aflicción, su tristeza y su angustia. Pero dice algo precioso en el versículo 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió y no tuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? Porque estuvo ante la presencia de Dios. Estuvo ante la presencia del mismo Dios vivo y verdadero. Estuvo en presencia de aquel que pudo entenderla y darle paz en su corazón. Porque todavía el problema seguía. Todavía seguía estéril. Todavía no tenía un hijo en sus brazos. Pero sí que ya tenía la paz que Dios le había entregado. Qué importante también para nosotros en nuestra aflicción, en nuestro problema, en nuestras dificultades. A veces que no nos pueden llegar a comprender, o a veces no podemos expresar nuestra angustia, nuestro dolor, o no pueden entender lo que pasa en nuestros corazones. Y a veces queremos derramarlo delante de las personas y nos equivocamos porque muchas veces está bien que lo hagamos, pero muchas veces es directamente al Señor, como hizo Ana. Fue y se presentó delante de Dios y derramó su corazón y su tristeza y su angustia y le contó lo que le estaba pasando. Dice su palabra: sean conocidas vuestras peticiones delante de mí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. No dejará que tu pensamiento ande en el desierto, no dejará que se llene de amargura tu vida ni tu corazón, sino que Dios te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que le pasó a Ana. Una paz que llenó todo su corazón. Tal es así que se fue y ya no hubo tristeza, hubo alegría y hubo una recompensa de parte de Dios. Escuchó su clamor, escuchó su dolor y después le dio un hijo, Samuel. Samuel, aquel que después unge ni más ni menos que al rey David. Qué precioso. Momentos tristes, momentos difíciles, pero hay algo que siempre nosotros podemos tener, tanto la mujer como el hombre: un encuentro con Dios, un encuentro con Él. ¿Quién mejor que Él entender tu dolor y tu angustia? ¿Quién mejor que Él para decirle: Señor, esto es lo que me pasa, pasa a tu sierva, a tu hija? Estoy pasando por esta dificultad y a veces no la queremos contar a otros y está bien. A veces la queremos contar y está bien, pero a veces no. A veces hay una necesidad de volcarla delante de Dios, porque es aquel que nos va a entender completamente y es el que nos dará paz. Y cuando salió de ella, de la presencia de Dios, de estar con Él y compartir y llorar con Dios, salió en paz y se fue contenta a su hogar. El problema seguía, después es solucionable, pero el problema seguía, pero ya tenía paz. Ya había una tranquilidad en su corazón, ya pudo comer y tener alegría. Que esa misma experiencia, les digo, hermanos y hermanas, también la pasó mi madre. Mi mamá dijo: yo tenía grandes sueños, pero se convirtieron en pesadillas. Pero cuando apareció la luz de Jesucristo, cuando el Señor alumbró mi corazón, cuando pude ver la gracia de Dios, entonces fui feliz. Y después
siguió la luz de Cristo alumbrando el corazón de mi padre y el corazón de sus hijos. 12 hijos tuvieron. Y Dios le dio esa gracia y esa bendición. Por eso, hermana querida y hermanos, que Dios los bendiga ricamente y los fortalezca. No importa cuál sea la situación que podamos vivir, vayamos, entremos, como dice el salmista, entrando también a la presencia de Dios. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Que esta palabra sea de bendición para tu vida y que puedas ser esa mujer valiente, porque Jesús está en tu corazón. Dice la palabra de Dios, no tenemos espíritu de cobardía, sino de valentía. Por eso que Dios las bendiga y las proteja en cada momento. Amén. Omar, yo sé que tu mamá ha sido una mujer muy piadosa. No Sí. todos conocemos mucho la historia de ella. Quizás algunos Sí. sí, yo no tanto, y otros quizás nada. ¿Querés contarnos un poquito más de ella? ¿Cuál era su situación? ¿Cómo conoció al Señor, por ejemplo? ¿Y cómo llevó a tu papá a los pies del Señor? Sí. Mamá es hija de árabe por parte de padre y estuvo en Siria. Cuando vuelve de Siria, por el asunto de la guerra que había allí, llegan a Buenos Aires nuevamente, porque ella es argentina, pero su papá era árabe, así que vuelven a la Argentina y van a Córdoba, y bueno, después conoce a mi padre, a Pedro Brizuela. En ese tiempo vinieron de Córdoba aquí a Buenos Aires, a Villa Sarmiento, y tuvieron 12 hijos, de los cuales casi todos, entregados al Señor. Tenemos un hermano que no sé, solamente la gracia de Dios sabe, si antes de morir tuvo un encuentro con Jesús, porque él conocía el camino de la verdad y la vida. Pero mamá sufrió mucho porque cuando papá empezó a beber, se sufrió en el hogar. Éramos muy pobres y teníamos dificultades con 12 hijos. La pobreza era bastante pronunciada. Y no solamente por la bebida, sino que quedó ciego, ya no podía ver. Él trabajaba, era trabajador, pero ya con el problema de la ceguera ya no podía más que hacer pozos. Antes se hacían los pozos, no había cloaca, no había nada, así que se hacían los pozos para los baños o pozos para el agua también. Y en eso podía trabajar un poco porque es un circuito ahí, ¿no? Y él sabía trabajar en los pozos y hacía eso, pero después ya tampoco podía trabajar de esa manera. Entonces el hogar cada vez más bajo. Mi mamá decía que ella tenía sueños de casarse, tener muchos hijos. Dice que antes de casarse ya tenía el nombre de los hijos. Y así fue que, bueno, cada vez más perdido papá, conoce mamá el Evangelio en Siria, en una escuela donde se enseña también la palabra, pero después ya se vino de Siria y nunca más. Como papá no podía trabajar, mamá tuvo que salir a trabajar. Y fue a trabajar al frigorífico Ezeiza, donde el hermano Esteban y Avenir, su hermano, eran los dueños. Y empezó a trabajar allí, pero no le daban las fuerzas. No tenía las fuerzas para estar en un frigorífico. Así que Esteban habla con Carolina, nuestra hermana Carolina, su esposa. Él dice, Carol, dice, no podemos traer una mujer porque, mira, hoy quedó sin trabajo. Le dijimos que no había más trabajo. Y las 2 horas que le restaron, o 3 horas de trabajo, estaba barriendo y sus lágrimas regaban el patio. Entonces Carolina le dijo que sí, que venga. Y mamá fue a trabajar a lo de Carolina en la limpieza de la casa, que estaba justo enfrente del frigorífico. Así que ahí, cuando ella estaba limpiando, vio la Biblia y recordó su infancia allí en Siria, parte de su vida en Siria, cuando también leía la Biblia.
y Carolina empezó a leer con ella y a orar, y Esteban también. O sea, antes de empezar a trabajar, tenían una oración o leían un versículo bíblico o desayunaba, y empezó de esa manera a trabajar el Señor en el hogar de Carolina y Esteban. Conoció ahí el Evangelio, se entregó al Señor. En ese tiempo no había iglesias por estos lugares, así que se bautizó en Sarandí. Y bueno, le permitió papá, porque le preguntó le dijo que se iba a bautizar, y él le dijo, no, vos no vas a cambiar de religión, así que te vas a quedar acá, no vas a ir. Y ella se puso a orar, y al otro día le dijo, papá, Mari, ¿no te vas a preparar para irte al bautismo? Así que se fue al bautismo, se bautizó, y ahí empezó toda la tarea del evangelismo en casa. Papá un día le dijo, quiero que vengan tus patrones, dice, a hablar, y vino Esteban y Carolina. Le digo, hermanos, que no teníamos silla, había un tanque de alcohol, en el cual ponían una frazada, y ese era el asiento que había para los invitados. Así que Esteban vino, se sentó con Carolina, trajeron el mensaje también, y ahí empezó a encenderse una luz en la oscuridad. Ahí apareció el Evangelio de Jesucristo, apareció el perdón de los pecados, empezó a desaparecer el llanto y la tristeza para aparecer la alegría, el gozo. Ya no se sentían más malas palabras, sino que se sentían alabanzas. Y papá, al leer la palabra, o las hijas, mis hermanas, al leerle la palabra porque él no podía leer. Así fue un tiempo muy largo hasta que él se entrega al Señor, y una mañana, orando al Señor, le pedía a él por la visión, porque no le alcanzaba con que las hijas le leyeran la Biblia, sino que él quería leerla. Una mañana se despierta y mira el techo y le dice, Mari, ¿el techo es blanco? Era techo de chapa pintado, y le dice, sí, Pedro, es blanco. Dice, noto una claridad. Él había sido operado y había sido desahuciado de la operación de la vista, pero el Señor fue aclarando su vista y fue leyendo y leyendo cada vez mejor. Mis hermanas le hacían los versículos bíblicos en una pizarra grande, con letras grandes, hasta que después empezó a leer la Biblia solo. Y les digo que más o menos, aproximadamente hasta los 87 años, leía la Biblia sin anteojos. Dios le dio la visión, no solamente la vista del cuerpo, sino la vista espiritual. Y empezó a predicar la palabra, el Evangelio acá en el barrio. Y venía el hermano Esteban al rancho, cantaban alabanzas, así que se llenó de luz el rancho de don Pedro Brizuela y de Mari. Y fue de gran testimonio en el pueblo, porque al ser un hombre tomador, y a veces peleador también, cambió tanto él, que otros vieron el cambio, fue muy radical el cambio. Así que muchos se acercaron, así que en el rancho después eran las reuniones, venían de Suárez, también hermanos de Suárez, colaborando, y de otros lugares, así como de Morón, y se llevó el Evangelio de esa manera. Así que cambió nuestro hogar. Las cuñadas, mis tías, las hermanas de mi papá le dijeron a Mari, sepárate de este hombre, porque no es vida, no podés vivir así con él. Y mamá llegó hasta el juzgado y estaba subiendo las escalinatas del juzgado y dijo, ¿qué estoy haciendo? Bajó de ellas y volvió a su hogar. Y Dios la recompensó, transformando su esposo también al Evangelio, y le podría decir al 99% de sus hijos. Hoy tenemos una familia muy grande, la familia Brizuela, y por supuesto con otros apellidos porque se van casando, ¿no es cierto? Pero muchos conociendo el Evangelio de Jesucristo. Ahí puso Rubén.
una foto de la familia. Esa era la familia nuestra. Es frente a la casa de mis abuelos maternos, que estaban junto al frigorífico. De derecha a izquierda está, bueno, un chiquito en los brazos de mi hermano Alejandro, que falleció. Y al lado, el de saco marrón es papá, con anteojos. Al lado, es muy posible que sea, o sea, es mi mamá conmigo en brazos. Después está, si no me equivoco, Olga Montero, esposa de Alejandro, y también su hija, y Elvira Brizuela, de rojo. Y abajo está Eduardo y Carlitos. Y después acá, abajo, ese es Tatín. Ah, Tatín. Tatín. Y el de al lado, Ricardo. Ah, Ricardo. Sí. Y después sobrinas también. Está Pedro. Ahí hay una foto, esa foto en San Antonio de Padua, está papá predicando. ¿Es así, Rubén? Así es. Sí. Don Pedro. Él tenía mucho la Biblia en su cabeza. Sí. Se acordaba mucho de los versículos bíblicos. Ah, no sé. Sí, sí. Sí. Leía mucho, le gustaban mucho los salmos también, pero leía mucho la escritura. Cuando Sí. hay una... hubo momentos que pasó difícil, ¿no? Él también en el hecho de cuando empezó a caminar en el Señor. Como saben todos, vienen los ánimos y desánimos. Y una vez venía mi hermana, decía, papá había dejado de fumar, había dejado de tomar, o sea, de embriagarse, no que no podía tomar un vaso de vino, sino de embriagarse. Y venía mi hermana Anita de la escuela cantando una canción que me quiero acordar cuál era ahora, pero era como, no te desalientes, oigo al Señor decir. No te desalientes, oigo al Señor decir, y en su promesa fiado hago al dolor huir. Venía cantando esa alabanza de la escuela, y entró a casa cantando, y papá la escuchó, y fue como un mensaje de una niña a su padre de parte de Dios. Y eso lo reanimó mucho, y se fue al templo, porque ya estaba el templo de Villa Pose, o la casa, porque había una casita antes, y él caminaba allí al fondo orando y cantando alabanzas, papá. Iba y venía, después cuando estuvo en el salón también iba y venía cantando alabanzas a Dios. Y mi madre nunca renegó de su pobreza, ni de los momentos de tristeza que tuvo que vivir, sino que era un agradecimiento a Dios. Qué hermoso. A veces, una vez estaba con ella en el templo y vi que se le caían las lágrimas. Después que terminó la reunión me acerqué y le dije, mamá, ¿por qué llorabas? Por ver a tu padre predicando el Evangelio. Sí. Fue la alegría que tenía Qué cosa. de compartir, de que su esposo pueda dar la palabra del Señor. Y ahí está, bueno, está mamá, Mari, Mi mamá. Pedro y nuestro hermano Esteban. Muchas gracias, Omar, por la disposición a traer la palabra. Y agradecido. Bueno, Siempre nos hace bien cuando nos sentamos alrededor de la presencia del Señor. amén.